Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, entrampamientos al acuerdo de paz por parte de la Fiscalía llegan a conocimiento de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Barra de abogados de Nueva York preocupada por las presiones del gobierno y su partido a la Corte por la investigación penal a Uribe. Sigue subiendo de nivel el enfrentamiento entre los dos generales más importantes de la Policía Nacional. Radicada imputación por acto sexual abusivo con menor de 15 años a dos policías hombres y una mujer. Analistas económicos responden a hipotética posibilidad de aumento cero al salario mínimo. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Juan Guillermo Cuadrado fue titular en la victoria 2-1 de Juventus sobre Torino. Le anularon un gol por fuera de lugar. Titulares Jerry Mina y James Rodríguez, pero Everton sigue de espaldas a la victoria. No pasó del empate en cancha de Burnley. Y atención porque Independiente Santa Fe es el primer finalista en la Liga Femenina. En algunas actividades. Aquí está. Esta es la imagen del día. La silla vacía del alcalde de Soacha, sordo frente a las peticiones de las víctimas de abusos de la policía en su municipio. Hoy el alcalde fue convocado al diálogo y nuevamente volteó la espalda a las víctimas. La policía de Soacha, aún antes de los hechos criminales de los uniformados en septiembre pasado, es señalada por la persecución a denunciantes y por su responsabilidad en la muerte de 9 personas en una estación de policía. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Comenzamos nuevamente agradeciendo a nuestros 17.812 miembros de la red independiente. Nuestra próxima meta es llegar a 18.000. Ustedes pueden aportar a nuestra red independiente y llevarse la chaqueta haciendo un aporte único de 300.000 pesos o hacerlo por cualquier valor utilizando el código QR que aparece en sus pantallas. Ingresen también a baki.co/inclinada la red independiente. Empezamos. Los 4 senadores que hicieron el debate por los entrampamientos al acuerdo de paz de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez comunicaron los hechos discutidos en el Senado a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Eduardo López Júquer. Mónica, en una carta a la fiscal Fatou Bensouda, Petro Cepeda Sanguino y Roy Barreras le pidieron considerar una investigación sobre los actos en los que incurrió la Fiscalía de Martínez, que habrían impedido que crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad sean judicializados. Noticias 1 conoció la carta enviada por los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Roy Barreras y Gustavo Petro, en la que le solicitan a la fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional abrir investigación contra la Fiscalía colombiana bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez, por lo que consideran ataques sistemáticos de ese organismo al acuerdo de paz y a la JEP. Queremos que la Corte Penal Internacional, en virtud de los artículos 7, 15 y 54, anexe esta información a la indagación preliminar que sobre Colombia viene adelantando este Tribunal Internacional y examine la viabilidad de abrir una investigación formal sobre estas actuaciones atentatorias contra la paz de la Fiscalía General bajo el mando de Néstor Humberto Martínez. En su comunicación de 17 páginas, los senadores hacen un detallado recuento de acciones que consideran irregulares por parte del fiscal Martínez Neira, cuando obstaculizó el desarrollo del acuerdo de paz y con ello afectó el acceso de las víctimas a las garantías de verdad, justicia y reparación. Para que tenga en cuenta la información sobre cómo Martínez Neira ha intentado socavar la más importante institución en Colombia para lograr que las víctimas de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos obtengan verdad, justicia y reparación. Según los firmantes de la carta, los ataques del fiscal Martínez Neira al sistema de justicia transicional alentaban la impunidad de delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad que comprometen hechos en los que tiene competencia la fiscal Bensouda. Lo hizo a través de una serie de investigaciones que no condujeron a ninguna parte y de operaciones que se han conocido como entrampamientos, sino también por medio de un ataque sistemático contra la Jurisdicción Especial para la Paz. Con la solicitud, los congresistas denuncian también que el riesgo de impunidad por estas irregularidades es muy alto.
hechos que tienen que ver con allanamientos ilegales a la Jurisdicción Especial de Paz, interceptaciones telefónicas a personas vinculadas, incluyendo funcionarios oficiales, a los procesos de paz, entrampamientos a negociadores y a funcionarios. Y recordaron que denuncias penales presentadas por ellos mismos desde abril pasado por estos hechos no han avanzado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y es probable que nunca avancen. La barra de abogados de la ciudad de Nueva York, la más influyente de Estados Unidos, envió una comunicación al gobierno de Colombia expresando su preocupación por las presiones a la Corte Suprema debido a la investigación penal que le inició al ex senador Álvaro Uribe. Juan Fernando Barona. Mónica, los abogados de Nueva York también están preocupados porque simultáneamente con las presiones, el partido de gobierno ha planteado el cierre de las cortes para dejar una sola. La barra de abogados de la ciudad de Nueva York, considerada como la más influyente y prestigiosa de Estados Unidos en su gremio, expresó preocupación por los ataques y amenazas contra la independencia judicial en Colombia desde cuando se anunció la investigación penal al ex senador Uribe Vélez. Se refieren a los pronunciamientos del presidente Duque, sus funcionarios y congresistas del partido de gobierno, en que se cuestionan la competencia y sobre todo la ética de los jueces del expresidente, en especial cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema resolvió detención domiciliaria para él. Específicamente, el expresidente Uribe y sus seguidores, incluido el actual presidente de Colombia, han cuestionado públicamente la imparcialidad de la Corte supervisando su caso y han propuesto reformas judiciales, ambas como respuesta a la detención domiciliaria de Uribe. La barra de abogados de Nueva York recuenta detalladamente el proceso de Uribe en la Corte Suprema y los ataques y presiones constantes que han soportado sus magistrados. Los seguidores de Uribe elogiaron sus logros como presidente y lanzaron ataques públicos políticos, alegando, a pesar de la evidencia, que los jueces no estaban basando sus decisiones en hechos y en la ley, sino en bases ideológicas o políticas. La barra de abogados de Nueva York asegura que en momentos en que Colombia está intentando restablecer el imperio de la ley después de llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla, es todavía más importante la independencia judicial y el respeto por esta por parte de todos los actores públicos del país. Esta no es la primera vez que la Corte ha sido atacada por presunto sesgo político sin ninguna evidencia o apoyo legal. Por ejemplo, los políticos colombianos atacaron la Jurisdicción Especial de Paz, que ordenó la libertad del ex jefe de las FARC, Jesús Santrich, cuya extradición a Estados Unidos por tráfico de drogas la habían solicitado Estados Unidos y Colombia. El prestigioso grupo de abogados de Nueva York le recordó también al presidente y a sus funcionarios que los convenios internacionales los obligan a garantizar el funcionamiento de la justicia. Hacemos un llamado urgente al gobierno colombiano y a sus funcionarios electos, junto con los partidos y gobiernos extranjeros, a que cesen las declaraciones públicas y los esfuerzos legislativos diseñados para favorecer a un acusado criminal, incluso uno con tanto respaldo popular como el expresidente Uribe, o para crear impedimentos a la justicia imparcial. El New York City Bar aseguró que nadie está por encima de la ley e hizo un llamado al presidente Duque y a los congresistas del Centro Democrático para que no afecten la democracia. En una insólita situación que Colombia nunca había vivido, los dos generales de mayor jerarquía en la Policía Nacional continúan profundizando su enfrentamiento público. Enrique Tapias. Mónica, el director de la Policía Nacional y el inspector, tercero en rango, protagonizan dos pleitos judiciales en Fiscalía y Procuraduría. Las acusaciones del uno contra el otro son graves. La tensión entre el general Óscar Ateortúa, director de la policía, y el inspector de la institución general William Brené Salamanca se evidenció en toda su profundidad esta semana durante las audiencias que se llevaron a cabo en la Procuraduría en la investigación disciplinaria que se adelanta contra Ateortúa por los líos en la construcción de estas viviendas en el municipio de San Luis, Tolima. Esta semana Ateortúa contrainterrogó al general Salamanca, quien ya lo había denunciado en este mismo escenario. Con base en este manual de gestión de doctrina de la Policía Nacional, ¿puede el director general sacar a vacaciones a cualquier persona de la institución? ¿De acuerdo a lo que dice la norma? Sí lo dice, pero no con 400 días, señor procurador. Perdón, escúchame que yo soy el que estoy haciendo las preguntas. Sí, con relación al segundo, quiero dejar constancia, señor procurador, le pido que a mí no se me ha permitido dar claridad a las señor mayor general, respuestas. Por favor, y estoy aquí como testigo. El director de la policía explicó que envió a Salamanca a vacaciones 1 año y 1 mes y que lo había cambiado de cargo por sus bajos resultados. Señaló que el gobierno dio la orden de ubicar en su antiguo cargo al general Jorge Vargas, lo que habría generado malestar en Salamanca. Manifestó usted
que replanteara la posibilidad de que se quedara trabajando conmigo el general Vargas porque era un peligro para el director general de la policía. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿No recuerda usted haberme manifestado que eso era una obra del señor mayor general Vargas para sacarlo usted del camino? No, mi general, nunca. No, señor. De acuerdo a las preguntas, el general Ateortúa cree que la situación en que está podría obedecer a una retaliación por los cambios en la cúpula de la institución. ¿Esto usted que no admitiría jamás que el director de la policía lo hubiese sacado de la Dirección de Seguridad Ciudadana porque estaba acabando con su proyección institucional? No es cierto, mi general. Ante estos interrogantes, el general Salamanca le pidió a la Procuraduría aclarar que los temas internos de cambios en la policía no tienen relación con este proceso. Y pido al señor procurador que se me explique las preguntas que hace mi director general. ¿Qué relación tienen estas preguntas con los cargos que a él se le indican acá, señor procurador? Ayer la Fiscalía archivó el proceso penal al general Ateortúa por los mismos hechos en la liquidación del contrato para la construcción de estas viviendas. Paradójicamente, la investigación disciplinaria que se adelanta en la Procuraduría podría ir en sentido contrario a la Fiscalía, es decir, que el director podría ser sancionado. Los conceptos centrales entre la Procuraduría y la Fiscalía tendrían que ver con presiones políticas a la justicia, según se comenta en los pasillos judiciales. Lo vieron ustedes en nuestra imagen del día. El alcalde de Soacha, al sur de Bogotá, lleva 3 meses negándose a conocer los casos de violencia policial con muertos que ocurren en su municipio, a pronunciarse sobre el comportamiento policial y a apoyar a las víctimas. Camilo Galán. Mónica, pero los familiares de las víctimas de al menos 10 personas muertas en custodia y por cuenta de la policía allí insisten en que la alcaldía les debe una respuesta desde septiembre pasado, mientras siguen aumentando los casos. Vamos a esperar 3 minutos, ¿sí? De manera muy simbólica y oficial, teniendo en cuenta pues que no tenemos en este momento la asistencia del alcalde y muy seguramente pues no la vamos a tener. Frente de la alcaldía municipal de Soacha fue instalada la mesa en la que familiares de víctimas mortales de la fuerza pública se quedaron esperando al alcalde Juan Carlos Saldarriaga por más de 2 horas para iniciar el diálogo que los lleve a conocer la verdad de los hechos. Anhelábamos a que el alcalde tuviera esa empatía con nosotros, los familiares que estamos pasando por un momento tan duro, y claramente hubo una silla vacía. Quienes sí cumplieron la cita fueron las madres, hermanos y amigos de las víctimas de las balas en las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre, el desalojo en Ciudadela Sucre y las 9 personas calcinadas en el CAI de San Mateo. Nuevamente nos incumple. Seguimos esperando respuesta por parte del alcalde, otra vez nos decepcionó a nosotros como familiares y como víctimas, y seguimos esperando, y nuevamente lo citaré. Una misión de observación internacional también acompañó la solitaria mesa de diálogo. No hay avances evidentes en las investigaciones que se hayan hecho públicas en el momento, pues tampoco parece haber una voluntad de diálogo de parte de las autoridades como el alcalde. Movidas por la fuerza que les da el simple hecho de saber por qué sus hijos, esposos y familiares ya no están, exigieron respeto y que se acabe la indiferencia de la administración municipal. Es una impotencia, es una atrocidad saber que no pudimos sacarlos aún a ellos bajo esas gravedades de quemaduras. Qué irónica es la vida, porque nuestros muchachos salieron con tantas quemadas que no resistieron. Para terminar, hicieron un minuto de silencio en nombre de quienes ya no están y aseguraron que continuarán insistiendo a la administración municipal, como vienen haciéndolo durante meses, para que no se siga dilatando la conversación. Un suboficial de la policía y 2 de sus subalternos, hombre y mujer, serán imputados por el ataque físico y sexual a una niña de Usme en el sur de Bogotá y por la desaparición del video que tenía las pruebas del crimen por el que serán imputados. Víctor Ballestas. Mónica, estos fueron los mismos policías que después de haber agredido a esta menor de edad resolvieron montar patrulla frente a la puerta de sus padres para intimidarlos y evitar que así denunciaran, lo cual hicieron aquí en Noticias 1. Yo le doy gracias a Dios porque llegamos rápido, si no hubiera pasado cosas mayores, porque con todo ese manoseo cruento, uno no sabe qué era lo pensado de ellos. Tal vez violarla, matarla y llevarse, uno no sabe.
El pasado 4 de octubre, Noticias 1 denunció que una adolescente de 15 años fue retenida, abusada y torturada dentro de un CAI de la localidad Usme. Los hechos se registraron el 1 de septiembre y hasta ese momento los uniformados implicados seguían activos y asediando a la víctima y su familia. Pasaban mucho y se paraban ahí, casi ahí en la esquina de la casa. El subintendente Manuel Alexander Rodríguez Sacristán, de 36 años, el patrullero Hernando Martínez Villar, de 27, y la patrullera Lady Joana Moreno García, de 26 años, serán imputados por los delitos de lesiones personales agravadas por el hecho de ser mujer, tortura agravada, privación ilegal de la libertad, acoso sexual con persona incapaz de resistir y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Se ponen de acuerdo los uniformados para tomar el DVR, en donde aparecen las grabaciones, las imágenes de los hechos en los cuales están respondiendo penalmente y, como lo señalan en el escrito de acusación, hasta la fecha que no se ha entregado. Noticias 1 conoció el escrito de acusación elaborado por la Fiscalía y que está a la espera de asignación de un juez especializado para la imputación. El documento incluye una reconstrucción de los hechos, dictamen de medicina legal, valoraciones psiquiátricas de la víctima y 7 entrevistas, entre ellas la de la menor, quien narró entre llanto lo ocurrido la tarde del 1 de septiembre, cuando salía con una familiar, una niña de 8 años, a comprar unos helados. Cuando llegamos al CAI me dieron 3 o 4 patadas en las rodillas, me empujaron contra la pared, me trataron de prostituta y querían violarme. Una mujer policía me llevó al baño y me desnudó para revisarme y me dijo que me iba a meter la mano. Yo le dije que yo era virgen, que cómo me iba a hacer eso, y me dijo que hiciera 20 sentadillas. Salí del baño y me llevó a la habitación y los 2 policías me dieron cachetadas. Uno de ellos me rompió la blusa. Como no le encontraron nada de lo que supuestamente buscaban, le dijeron que la iban a llenar de marihuana para inculparla y que si hablaba, la mataban a ella y a su familia. Hay veces me dan ganas de irme por allá y arrendar acá, pero vamos a ver. A través de su apoderado, la familia inició el proceso de demanda contra el Estado. Los 3 uniformados implicados fueron retirados de la Policía Metropolitana de Bogotá a través de resolución el pasado 11 de noviembre. La menor tuvo que ser sacada de la ciudad por seguridad. Por lo menos 1,5 centenares de víctimas del conflicto armaron campamento frente a la Embajada de Noruega en Bogotá para pedirle a la misión diplomática que averigüe qué pasó con la plata que ellos dieron para implementar la paz. 150 familias desplazadas por el conflicto armado en los últimos 15 años están concentradas en el norte de Bogotá frente a la sede de la Embajada de Noruega, país mediador de los diálogos de paz con las FARC, para reclamar las ayudas que el gobierno les prometió y que no les han llegado, y para motivar a Noruega a que averigüe qué pasó con los dineros aportados por los países europeos para los programas de paz. Porque los recursos ellos los aportan para nosotros, pero el gobierno no tiene voluntad política para solucionar esto. Vivienda digna, urbana o rural, una indemnización, una reparación integral. En marzo pasado, el gobierno Duque informó que durante la pandemia les continuaría entregando las ayudas humanitarias a quienes tengan derecho mediante los acuerdos vigentes con las entidades municipales. Dijo que nos iba a pagar y así nos han tenido desde que comenzó la pandemia, y tenemos una situación precaria, gente durmiendo en la calle, madres aguantando hambre, los hijos aguantando hambre. No están cumpliendo respectivamente con lo que es el cumplimiento de los pagos y el cumplimiento de la ley. Algunas de estas familias están viviendo en la calle, otras instalaron cambuches en un lote del sur de Bogotá. Por no tener los recursos para pagar un arriendo, por no tener con qué alimentar la familia. Según dijeron, permanecerán durante el tiempo que sea necesario frente a las instalaciones de la Embajada de Noruega, hasta cuando funcionarios del gobierno central los atiendan. El jefe de la Policía contra la Corrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, el extraditado y retornado Luis Gustavo Moreno, pasa en los calabozos de la Fiscalía su cuarentena y se prepara para rendir testimonio sobre sus negocios con al menos 10 congresistas. El jefe anticorrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, Luis Gustavo Moreno, protagonista del llamado Cartel de la Toga y testigo estrella de la Fiscalía en este y otros procesos, quien aterrizó en el aeropuerto El Dorado ayer en horas de la mañana en calidad de deportado desde Estados Unidos, donde estuvo detenido más de 2 años por un caso de lavado de activos, tiene cuentas pendientes en Colombia. Es una verdad que se ha construido a medias. Esta en firme una condena proferida por la Corte Suprema del 7 de marzo del 2018, ratificada el pasado
pasado 11 de julio por la Sala Penal por el delito de uso indebido de información privilegiada y 11 investigaciones en curso en despachos de la delegada ante la Corte Suprema de Justicia y en la seccional Bogotá por delitos de cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, prevaricato, fraude procesal, utilización indebida de información privilegiada, calumnia y falso testimonio. Todos los procesos están en etapa de indagación, es decir, no existe una condena adicional vigente. Sacando el magistrado auxiliar, obviamente iba a haber una dilación. Dicha sentencia se dio tras comprobarse que le solicitó al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, 100 millones de pesos a cambio de suministrarle información de un proceso que se adelantaba en su contra. Por ser muy responsable. Tendría que pagar 4 años y 10 meses de prisión y una multa de 36 millones de pesos. Sin embargo, desde su llegada podría solicitar a un juez de ejecución de penas su libertad condicional tras cumplir la mayor parte de la pena impuesta por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada. Contando desde 2017, cuando fue capturado, ya cumple 3 años y 5 meses privado de su libertad. Doctor Musa Besaile se le cumplió con el negocio ilícito de corrupción. Adicionalmente, la Comisión de Investigación y Acusación tiene abierto un expediente donde se busca establecer si los ex magistrados actualmente detenidos Gustavo Malo y Leonidas Bustos, en compañía de Francisco Ricaurte, habrían recibido sobornos para desviar o engavetar expedientes contra algunos congresistas. Por supuesto. Cumpliendo con un acuerdo de colaboración pactado con la Fiscalía, Moreno será testigo contra varios de los implicados en el escándalo de corrupción judicial. Algunos han intentado pasar sus casos a la Jurisdicción Especial para la Paz, entre ellos Álvaro Axton y Musa Besaile. Y otros bandidos se hicieron ver como paramilitares simplemente para obtener beneficios. El exfiscal Moreno permanece aislado por protocolos de sanidad en una celda del búnker de la Fiscalía, argumentando razones de seguridad sumadas al contexto de la pandemia. Su defensa solicitó que sea enviado al Centro de Estudios Superiores de la Policía CESPO, ubicado en el norte de Bogotá. Las propuestas del nuevo salario mínimo están entre el 20% menos y el 14% más que el actual, pero a pesar de que la ley y los tratados garantizan un aumento, podría resultar en un congelamiento. Juliana Ramírez. Mónica, está claro que con 34 puntos de diferencia no hay posibilidad de algún acuerdo, de manera que lo más factible es que el gobierno lo fije por decreto. Consultamos con expertos la posibilidad de un congelamiento. Este lunes 7 de diciembre continuará la negociación entre centrales obreras y gremios sobre el salario mínimo. Esto en medio de 2 debates que se han dado en la última semana. La reducción de la jornada laboral aprobada en el Congreso en segundo debate y la propuesta de algunos economistas de reducir el salario mínimo 20%, que contrasta con la solicitud de los sindicatos de aumentarlo 14%. Son pocas las veces que en esta negociación se llega a un acuerdo, por lo que el gobierno termina estableciendo el monto por decreto. La cuestión es si en medio de la emergencia sanitaria se podría decretar congelamiento del salario mínimo. La legislación obliga a la mesa de concertación a tener en cuenta 2 variables, la inflación y la productividad. Por otro lado, hay unos acuerdos con la OIT que ha firmado Colombia que obligan a que el salario del trabajador conserve su poder adquisitivo. El salario mínimo debe recoger al menos la inflación causada, en este caso la de 2020. Congelar el salario mínimo, no reajustarlo, sería una injusticia tremenda. Con el argumento de aumentar la productividad antes de renunciar al Senado, en medio de la investigación de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Uribe presentó un proyecto de ley para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, algo con lo que no está de acuerdo ni los gremios económicos, ni el gobierno, ni senadores de su propio partido. Francia bajó a 35 horas semanales la jornada y ni generó más empleo ni generó más productividad. Es necesario hacer unos pilotos, no todos los sectores, no todas las industrias tienen la misma función de producción. La Central Unitaria de Trabajo solicita que se aplace esta discusión. No resulta correcto intentar hacer pequeñas reformas de pequeñas partes del mundo laboral en un intento por sectores y fuerzas políticas que para nada consultan con el movimiento sindical. Cerca de 10 millones de trabajadores en Colombia reciben el salario mínimo. Más de 10.000 estudiantes universitarios del país han sido involucrados en expedientes por rebelión y terrorismo en la Fiscalía, que después de encartarlos solo pudo probar hechos en 853 casos. Patricia Uribe.
El estudio es de una universidad en el que descubrieron que los fiscales prejuzgan a los que estudian en la universidad pública y que 9 de cada 10 lo único que lograron documentar es su prejuicio. El informe Criminalización de Estudiantes en Colombia, publicado por la Unidad de Investigación del Politécnico Gran Colombiano, que se apoyó en la base de datos suministrada por la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, encontró, después de cruzar la información oficial suministrada, una cifra sorprendente de jóvenes involucrados en procesos penales por los delitos de terrorismo y vínculos con la guerrilla entre los años 2000 y 2018. Entre enero del año 2000 y febrero de 2018 habían sido judicializados por rebelión y terrorismo 10.471 jóvenes en el país. Ya ese dato era alarmante. Según el documento, los estudiantes encontrados sospechosos por la Fiscalía de haber incurrido en rebelión y terrorismo tienen entre 15 a 25 años de edad. Pertenecían en su mayoría en el momento de inicio de su proceso a la universidad pública. Del total, 4.155 no han llegado a la etapa de investigación, es decir, casi el 40% de los casos. Y en 18 años, solo 853 se les probó la responsabilidad en los hechos investigados. Solo un 5% llega a una condena. Es decir, que en el 95% de los casos que había hasta ese momento, el Estado no había demostrado la culpabilidad de estos jóvenes. Entonces, eso nos permitía identificar que esto era una tipología de persecución a estudiantes en el país. El informe señala que el señalamiento de los estudiantes que participaban en protestas sociales o que tenían afinidad con la izquierda se intensificó cuando se rompieron las conversaciones del Caguán entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana, y cuando llegó a la presidencia Álvaro Uribe en 2002. La entrada de una política de seguridad democrática, que era la bandera de Uribe y que, reitero, pues era una política coercitiva. Ese es el periodo en el que encontramos en el que se abren más casos por rebelión y terrorismo a jóvenes del país. La investigación destaca el caso del estudiante Mateo Gutiérrez, quien fue detenido y acusado de pertenecer al Movimiento Revolucionario Popular MRP y de haber participado en los atentados de Bogotá en 2015. Después de estar en la cárcel durante 1 año y 9 meses, el joven fue absuelto en primera instancia y después confirmada la decisión sobre su inocencia en el Tribunal Superior. Ninguno tenía un testimonio que probara mi pertenencia a dicha organización. El informe será presentado en las primeras semanas de 2021 a la Comisión de la Verdad, con otros casos de estudiantes envueltos por la Fiscalía en procesos por los mismos delitos entre 2019 y 2020 que no han tenido ningún desarrollo judicial. Solo durante este año, 176 periodistas han sido objetos de amenazas en medio del confinamiento y durante este y antes han sido perfilados o censurados por el gobierno, pero ninguno de pudo ir o mandar respuesta al debate que el Congreso citó al respecto. A pesar de que los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa, del Interior, de Justicia, TICS y de Trabajo fueron citados para el debate de control político en la Cámara de Representantes sobre los ataques a la prensa y a la libertad de expresión en Colombia, ninguno de los funcionarios asistió, lo que ocasionó molestia por los congresistas de oposición, especialmente los del Partido Verde. Es realmente bochornoso que de los ministros citados no haya venido uno solo. ¿A qué le temen? Los argumentos que dieron los ministros para no asistir fueron, entre otros, que ya tenían agendados compromisos más importantes, por lo que delegaron esa responsabilidad a otros funcionarios con menor jerarquía. Consideramos que este debate tiene que hacerse con las cabezas y, por supuesto, le solicitamos y le insistimos al gobierno en que esté dispuesto a dar la cara y a dar este debate. Para la Fundación para la Libertad de Prensa es preocupante que el gobierno no haya asistido al debate, teniendo en cuenta que ha habido un incremento en los ataques a los periodistas. Durante el 2020, 176 periodistas fueron víctimas de amenazas y hay que tener en cuenta que esta es una cifra muy alta, teniendo que durante 8 meses, pues bajo las restricciones por la pandemia, no hubo tanta reportería. El director de la FLIP, Jonathan Bock, dijo que el gobierno del presidente Duque tiene que responderle al país por los ataques y perfilamientos ilegales que ha hecho el ejército a periodistas. Este gobierno no está mostrando que este asunto haga parte de su agenda y yo creo que por el contrario lo que está haciendo es construir su propia erosión democrática. Los representantes a la Cámara de la Alianza Verde anunciaron que volverán a citar a los ministros la próxima semana para que respondan por las agresiones a la prensa, los perfilamientos ilegales y la censura. No esperen que el niño Dios traiga relojes ni joyería, lo que indican los indicadores.
La encuesta anual de consumo del 2020 incluyó la opción de no compraría y esta fue la casilla seleccionada por el 49.6% de los colombianos en joyería, 35.4% en objetos deportivos, 21.4% en salud y belleza y 22.9% en juguetería y libros. Esto indica que en el 2021, otra vez, tendremos abundancia de medias. Esto es lo que indican los indicadores. Los más pobres y vulnerables tienen derecho a un auxilio de emprendimiento que les ayudará con 3,5 millones de pesos a buscar su nueva productividad tras la pandemia. Mi Negocio es un programa del Departamento de Prosperidad Social mediante el cual se capacita a emprendedores que hacen parte de la población vulnerable y se les da un plante de 3,5 millones de pesos para que compren insumos o máquinas para fortalecer o crear un negocio. Para acceder a esta iniciativa debe estar inscrito en el CISBEN o pertenecer al Registro Único de Víctimas, ser ciudadano colombiano, tener entre 18 y 65 años y contar con una idea de negocio o ya tener un negocio propio en funcionamiento. Entre los beneficios de ser parte de Mi Negocio están la formación para el desarrollo de capacidades y la adaptación en el contexto empresarial, capacitación en competencias productivas y laborales, tales como finanzas, mercadeo, administrativas y comercial, así como acompañamiento técnico y seguimiento a los planes de negocio de los participantes para contribuir con la sostenibilidad de los mismos. Cabe precisar que los participantes de Mi Negocio deben estar mínimo 15 meses vinculados al programa. Ya regresamos a este Noticias 1, la red independiente. Bueno, queridos amigos, estoy muy contento porque me acabo de comprar esta chaqueta. Al fin me acaba de llegar por 300.000 módicos pesos. Pero lo valioso de esas chaquetas es que me reclutan el mejor equipo de todos. El equipo del periodismo independiente de Noticias 1, al que hay que apoyar decididamente en beneficio de nuestra democracia. Por el mejor periodismo que hay en Colombia me pongo la chaqueta de Noticias 1. Cómprenla ustedes también. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Rodríguez, presentadora de Noticias 1 y miembro de la red independiente. Y si quieren tener esta chaqueta, ingresen a baki.co/inclinada la red independiente y hagan un aporte único de 300.000 pesos. De esa manera también van a estar apoyando nuestras emisiones en el año 2021. La alcaldesa y la epidemióloga Zulma Cucunúa organizaron ayer una conferencia para felicitar a los bogotanos por su buen uso del tapabocas y las normas de aislamiento y anunciar los protocolos de Navidad. Como parte del Pacto de las Ventanas Abiertas, una alianza de cuidado para que la reactivación avance, también se dio a conocer la evolución del comportamiento de los ciudadanos en Bogotá en la pandemia, que resultó favorable en algunos indicadores. Una crisis a nivel mundial en la que la ciudad ha respondido favorablemente. La realización de encuestas demostró que en Bogotá la mayoría de personas sale a supermercados, al médico y a centros comerciales. También a estas personas se les consultó cuáles son las medidas de autocuidado antes de salir de casa para mitigar el contagio. Al 29 de octubre, el 94% aseguró usar tapabocas, aunque el distanciamiento, que cada vez se hace más difícil por el aumento de la gente en la calle, es de un 33%. Otro de los ejercicios para llegar a estas estadísticas es el conteo. Se trata de un equipo de personas contando ciudadanos y registrando su comportamiento. Con puntos georreferenciados en todas las localidades, se pudo establecer entre los meses de julio y octubre que el 98.9% muestran ciudadanos con tapabocas, es decir, de 100 bogotanos que están en la calle, uno no tiene tapabocas. Del resto, el 86% usan adecuadamente tapando boca y nariz. Estos conteos también se realizaron en espacios cerrados, en este caso centros comerciales, en donde se pudo identificar que en el sur de la ciudad es donde más personas consumen alimentos mientras caminan en estos espacios, generando un comportamiento de riesgo. Por último, entre los comportamientos, creencias y actitudes de la gente reportadas en las encuestas, se pudo establecer que en Bogotá se tiene más o menos un 5% de personas que son potenciales contagiadores y de alto riesgo para
para los demás, porque son personas que creen que no van a contagiar y además tienen muchos contactos al día. Pero el 51% de los ciudadanos en Bogotá son el polo opuesto, es decir, son hipercuidadosos, lo que indica que por un hiperdescuidado hay 10 hipercuidadosos. Isabel Cuadros, quien durante más de 4 décadas ha estado a cargo de la Fundación Afecto contra el Maltrato Infantil, sostiene que el sistema de protección a la niñez del país deja por fuera al 98% de los casos de tipo sexual contra ellos por falta de preparación o por la influencia política o económica de los victimarios. Estos son 2 cerebros de 2 niños diferentes. El de la izquierda es un niño sano y el de la derecha sufrió maltrato. El color rojo muestra las zonas de actividad cerebral máxima y podemos ver como en el niño abusado hay zonas totalmente negras donde no hay actividad cerebral. En Colombia, los niños y niñas que manifiestan que han sido abusados y o violentados no reciben el apoyo y el acompañamiento del Estado. Así lo manifiestan diferentes psiquiatras especializados. Me atrevería a decir que la respuesta del Estado es absolutamente insuficiente, carece de una política pública integral. Las víctimas no reciben apoyo. Esto se debe a varios factores, entre ellos que la población ha crecido, pero las instituciones no crecen con ella. Los casos siguen aumentando, pero las instituciones no tienen suficientes profesionales. Además, quienes atienden estos casos no están debidamente preparados psicológicamente. Realmente trabajar viendo todos los días violencia es una cosa que realmente afecta la salud mental de los funcionarios. En Colombia hay un 97% de impunidad de casos de abuso sexual a niños. Esto no solo se da por la ineficiencia de los funcionarios, sino porque no les creen. Cuando el niño lo dice, no se lo toman en serio y cuando la madre lo hace, son maltratadas bajo el criterio de que actúan como venganza contra un hombre. Cuando un niño o una niña dice que está siendo molestado por un adulto, se le debe creer. Y se debe ser tenida en cuenta su palabra según dicen los derechos de los niños. Recientemente en la clase alta colombiana se ha utilizado el término alineación parental para decir que un padre o madre, quien tiene una enemistad con quien fue su pareja, convenza a la niña para que acuse de abuso sexual a su padre. La idea que un niño puede decir mentiras complicadas es falsa. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que esto no existe y no se debe usar, pues es responsabilidad de las entidades verificar si un abuso es cierto o no. Los niños abusados a futuro van a aumentar la probabilidad de consumir sustancias psicoactivas, de tener enfermedad cardiovascular, depresión, se destruyen la autoestima y tienen estrés postraumático, entre muchas otras repercusiones físicas y mentales. Palpitaciones, dolor de cabeza sin explicación y otros signos del cuerpo podrían estar indicando que usted es el factor de la estadística, pues 1 de cada 5 hipertensos no tiene sospechas de que algo anda mal en su corazón. Cuidado porque usted puede estar sufriendo de hipertensión y no lo sabe. Esta es una enfermedad que además de silenciosa y peligrosa es considerada crónica, lo que significa que requiere de un tratamiento para buscar un control de la enfermedad, más no una cura. La sangre es el fluido que tenemos en nuestro cuerpo, viaja a través de las arterias son como especie de unas mangueritas que tenemos, y esa presión, esa fuerza que hace la sangre sobre las paredes de esas mangueritas llamadas arterias en altas presiones es lo que llamamos como hipertensión arterial. Es decir, cualquier persona puede tener hipertensión arterial y no tener ningún síntoma, pero lo que frecuentemente encuentran los profesionales que atienden este tipo de pacientes son síntomas que parecen leves, pero que afectan gravemente los órganos internos. La queja frecuente puede ser dolor de cabeza. La gran mayoría sienten un enrojecimiento o calor en el cuerpo o en la cara. Algunos pueden sentir palpitaciones o sienten que se acelera en algún momento el corazón. Gracias a la ciencia, existen múltiples tratamientos que ayudan a pacientes diagnosticados a vivir una vida normal. Esto de la mano de una buena alimentación, ejercicio, alejarse del tabaco y el alcohol. Si hacemos el tratamiento adecuadamente, claro que sí, vamos a mantener nuestras cifras tensionales controladas, vamos a poder tener una vida tranquila, convivir con nuestras familias y minimizamos ese riesgo de complicación. Pero según cifras, 1 de cada 5 personas puede tener hipertensión arterial y no lo sabe. Y de esas personas que ya tienen hipertensión, al menos la mitad está controlada, porque no solo el medicamento ayuda a nivelar la tensión. Porque tenemos el concepto que solo es el medicamento y como yo me tomo el medicamento, lo demás queda a un lado.
Resulta que esto es la mezcla de un todo por todo. Por último, tenga en cuenta que el ser humano es un ser biopsicosocial, es decir, lo emocional también puede influir para generar enfermedades. Una marca de whisky encargó a 600 artesanos de Nariño la decoración de una botella de su mejor whisky para ofrecerlos en un mercado con arte e inclusión. Los artesanos de Nariño decoraron a mano 600 botellas de Johnny Walker Blue Label para crear una edición especial dedicada a la laguna de Guatavita. Un producto final que genere lo que genera nuestro territorio, que genere armonía, que genere la misma sanación, ¿no? Cada botella fue hecha personalmente por un artesano y se demoraron entre 50 y 60 horas haciendo cada una de ellas, usando más de 1000 chaquiras, resina de árbol e hilo de tamo de trigo. Que también tenga espíritu, tenga esencia y que tenga vida, tenga mucha vida. Con esta técnica y representando toda una región, las botellas son únicas y cada una tiene su esencia propia que transmite el artesano a través del arte y la tierra. Hola, yo soy Bacteria y quiero contarles que yo apoyo a Noticias 1 porque cuenta la verdad y trabaja por ella. Y los invito el día de hoy a que hagan parte de Yo Soy la Red Independiente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Rodríguez, presentadora de Noticias 1 y miembro de la Red Independiente. Y si quieren tener esta chaqueta, ingresen a baki.co/inclinada la Red Independiente y hagan un aporte único de 300.000 pesos. De esa manera también van a estar apoyando nuestras emisiones en el año 2021. Un loro puede ser entrenado para todos los deportes e incluso para la actuación. He aquí a dos, él y su dueño, que aprovechan el encierro para ponerse en forma. Nuevamente, gracias a nuestros 17.831 backers. Recuerde que pueden hacer sus aportes ingresando a baki.co/inclinada la Red Independiente. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. A partir de este momento, tú puedes ser miembro de la Red Independiente. Ingresa a baki.co/la Red Independiente. Si tu aporte es único, puedes hacerlo con transacción electrónica o en efectivo. Si quieres que tu aporte sea mensual, escoge el monto dentro de las siguientes opciones. Comparte en tus redes el hashtag #Yo Soy la Red Independiente y ayúdanos a que más personas como tú sean miembros de la Red Independiente.